Muy bien, mis amados hermanos, vamos a abrir la escritura en Hechos, capítulo. ¿Qué capítulo nos corresponde hoy, Johan? Johan, no te escuché con voz de... ¿Me estás preguntando? Hoy leímos el 23, siempre la parte que nos corresponde se lee para tener entendimiento. Yo solo quiero, no voy a leer el capítulo, voy a arrancar rápidamente con la prédica porque me han entregado tarde, pero la idea es la siguiente que tenemos en Hechos 23. Recuerden algo muy interesante, ¿cuándo, en qué capítulo comienza la historia de Pablo? Estamos estudiando Hechos hace varios domingos. ¿Cuándo comienza la historia de Pablo? Cuando el Señor lo tumba. Muy bien. Eso es muy interesante y eso es Hechos 9. Hechos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Estamos en el 23 y han pasado 20 años. Pablo está con muchos sueños y está corriendo. ¿Cuál es el sueño más grande de Pablo? Fundar iglesias, capacitar pastores, ancianos, diáconos. Hoy yo quiero que ustedes mediten en algo muy interesante. Que todos nosotros venimos a la vida y desde que nosotros tenemos cierta edad, tenemos muchos sueños, muchos anhelos, muchos proyectos de vida. Si es así o no es así. Nadie vive como diciendo, venga, comamos y bebamos que hoy moriremos. Sino lo que nosotros hacemos es algo que es muy interesante, hacemos proyectos de vida. Nadie está haciendo proyectos para la muerte, sino para la vida. Yo les voy a narrar una pequeña historia antes de comenzar con la predicación. Era 1989. Voy a narrar, es un pedacito de mi vida que yo salía del colegio hace muy poco tiempo. Acababa de terminar un técnico en optometría. Para los que no saben, yo soy técnico optómetra. Dentro de las muchas cosas que sé hacer, yo pude estudiar 2 años y pude graduarme como técnico optómetra. En cuanto terminé, yo decía... Bueno, ya estudié mi colegio, estudié mi bachillerato, estudié algo, ahora yo quiero conocer parte de Perú. ¿Cómo lo hice? Me monté en una idea que un tío mío que tenía una tractomula me dijo, ¿me quieres acompañar? Yo te voy a llevar de viaje por todo el Perú. Y uno cuando tiene 18, 19 años, eso suena. Me dice, no te va a hacer falta comida, ni dormida. De hecho, vas a poder ganar un salario y tú te lo vas a ganar. Yo les dije, claro que sí. Estaba aburrido en la casa de mi papá. Y casi siempre cuando uno se va de la casa de papá y de mamá, uno, ¿por qué se va o sueña irse de casa de papá y mamá? Quiere hacer su voluntad. Esos eran mis sueños. Y salí con mi tío y empecé a tener una buena vida. Llegaba a los puertos más importantes en el norte de Lima por todo lo que tiene, en el norte del Perú, desde Lima hasta Piura. ¿Y saben qué es lo que pasa cuando uno tiene proyectos, sueños y pasa algo y te dejan detenido en tu vida como que te pusieron el freno de mano? Es cuando me detuvieron a 800 kilómetros de mi tierra para que hiciera el servicio militar. Perú estaba en guerra con el terrorismo y era obligatorio que todos los jóvenes así tuvieran libreta militar, vayan al servicio. De las cosas más frustrantes para alguien que siempre ha sido libre es que te corten las alas, que te corten tus sueños. Solo hasta hoy, 2024, solo piensen cuántos años han pasado. Unos poquitos años.
Yo quiero que piensen en eso, porque en ese tiempo aprendí también lo que era orar a Dios y ver el poder de Dios. Porque yo estuve reclutado por el ejército peruano como soldado. Y yo siempre le decía a Dios cada noche, de los 36 días que estuve reclutado, porque no estuve más: Señor, o tú me sacas o yo me escapo. Estaba acuartelado. Yo vi que muchos de mis compañeros pagaron dinero por sus familias pagaron dinero para ser sacados y ninguno salió. Y el único que salió de ese acuartelamiento fui yo. Porque el Señor me envió un angelito. Yo siempre he dicho eso. Es un oficial del ejército que no me conocía a mí. Conocía a un pariente mío que lo había ayudado. Y me dijo: Juan, yo te voy a ayudar. Y como yo ya tenía libreta militar y habían hecho prevaricato conmigo, él me ayudó a salir. Yo no salí fugado, no salí escapado, salí de la mano de Dios con una persona desconocida. Y yo sentí que Dios me respondió mis oraciones. ¿Por qué yo les cuento esto? Porque yo sé que muchos de ustedes y de nosotros tenemos sueños para nuestra vida. Si yo les pregunto, ¿cómo se ven en 10 años? Muchos de ustedes con empresa, con una casa o 2 casas, descansando, en una vida tranquila. Yo les pregunto, ¿qué pasaría si hoy Dios le pone un freno de mano a tus sueños? Si hoy Dios te cambia la configuración de todo lo que tú has soñado. ¿Qué pensarías tú de tu vida? Porque esa es la historia de Pablo. ¿Y saben cómo lo hace? Privándolo de su libertad. Lo priva de su libertad. Un hombre de Dios haciendo la obra de Dios es privado de su libertad. Hoy hay muchas personas privadas de su libertad porque han sido delincuentes, han transgredido la ley. Otros porque el Señor les cambió la vida. Hace 2 días conocí una señora, bueno, no es una señora, una mujer venezolana. Venía aquí a trabajar, tiene un hijo de 20 años. Hace 20 años que ya había parido y hace 2 meses se enteró que estaba en embarazo. Nunca se había cuidado porque le habían dicho que ella no podía quedar en embarazo. Tenía situaciones médicas. Y me dice, una vez me descuidé y una vez quedé en embarazo. Y le cambió la vida. Hay situaciones que nos detienen la vida. Yo le pregunto a las mamás, una mamá, ¿cuánto tiempo le detiene un hijo? Nosotros los hombres somos muy olímpicos, ¿no? A los 3 meses ya volvemos a lo mismo, a los 2 meses volvemos a lo mismo, no. ¿Cuánto demanda el tener un hijo? Julietica, ¿cuántos años tienes? 7 años. ¿Y saben qué es lo interesante? Que todavía es dependiente de mamá y de papá. Es más, Jenicita, Karina, ¿cuántos años tiene? Va a cumplir 16. Pero pregunto, ¿todavía es dependiente de mamá? ¿La necesita? Obvio que sí. Y miren, y vemos a Tatiana. Tatiana tiene 23 años. Nancita, ¿es dependiente de su mamá todavía? No, es en serio, es que no son niños, son jóvenes. Pero los hijos que hacen con nosotros nos detienen la vida. Hay cosas que nos detienen la vida. Pero los hijos vienen de Dios.
Ahora, ¿por qué les digo todo esto, mis amados hermanos? Porque como cristianos encontramos muchos desafíos que afrentan nuestra fe. Las falsas enseñanzas te dicen, cree en Cristo y Dios va a prosperar tu economía, te vas a sanar, todo te va a ir bien. Muchos llegan a la iglesia a pedirle a Dios, Señor, yo necesito trabajo. Señor, yo necesito estar sano. Señor, yo necesito un esposo, una esposa. Señor, yo necesito que prosperes mi camino. Les pregunto, ¿para qué? Hoy vamos a entender qué significa estar detenido. O sea, que el Señor venga y Dios te diga y le ponga un freno de mano a tus sueños. Miren, y un freno de mano a tus sueños puede ser que tu empresa quiebre. Puede que tú enfermes. Puede que tu cónyuge muera. Puede que tu país entre en quiebra. La historia que nosotros tenemos aquí son unos versículos del 23 al 35, donde Pablo está huyendo por su vida, por predicar el evangelio. Y con todo Dios le pone freno a sus sueños. El título de la predicación es Detenido. Piensen en detenido como congelado, como que tus sueños van a parar hoy. Tus proyectos de vida van a parar hoy. Porque el propósito del hombre, del ser humano, hombre o mujer, es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Saben qué significa eso? ¿Ustedes han entendido eso? Pablo lo está entendiendo en su vida. Amados hermanos, un hombre de Dios que entregó su vida para servir a Dios, él no va a servir a Dios a su manera, sino a la manera de Dios. Por él que estuviera diciendo, oiga, Señor, ¿por qué me encarcelas? El que mejor predica soy yo. El que mejor teología tiene de todos los apóstoles soy yo. Ahora, no estoy diciendo yo, estoy diciendo que Pablo decía eso. O sea, él pensaba eso para él. O sea, el más idóneo para fundar, seguir formando discípulos, pastores, ancianos, diáconos, era Pablo. Queridos hermanos, no son los planes que tú tengas, son los planes que Dios tenga. Y cuando Dios tiene planes, Él va a poner freno de mano a tus proyectos. Y yo sé que ustedes no han venido para eso. Muchos de ustedes dirán, oiga, pero es que Dios no es que bendice. No es que Dios es el que trae las buenas nuevas. Uno no se casa para divorciarse. Uno no tiene hijos para que sean rebeldes. Uno no comienza una empresa para quebrarse. Pero yo les digo algo que nunca deben olvidar. Lo que Dios ha planeado para tu vida, eso será. En 1989, cuando yo salí de la casa de mi papá, me juré a mí mismo nunca más volver. Y no he vuelto. Pero Dios me puso a voltear en la vida. Me quitó todo lo que yo tenía. Mi familia, mi país, mi comida, mi economía, hasta el modo de caminar. Y cuando retomé mi vida, cuando salí del ejército, volví a construir otra vida. Y el Señor me la volvió a quitar. Y hoy, ¿cuántos años me dijeron? 35 años después. Todavía sigo diciendo, si Dios quiere, voy a seguir haciendo lo que Dios me ha permitido. ¿Cuál es el título de la predicación, Johan? Congelado, detenido. Punto 1, en una cárcel.
Yo sé que si alguno entra hoy la policía y se lo lleva a la cárcel, ¿qué pensarían ustedes? Es algo malo. Miren, yo quiero que nosotros consideremos algo. No luchemos tanto por esta vida, porque esta vida se está escapando entre nuestras manos como recogiendo el agua en un río. ¿Ustedes han recogido agua en el río con las manos? Apenas quedan las gotas. Así usted la esté tomando, usted esté bebiendo, usted dice, oiga, ¿qué hago? Necesito un vaso, algo donde tomar, porque las manos no. Nuestra vida es incierta, queridos hermanos. Al final del tercer viaje misionero, Pablo había dicho que tenía unos anhelos. ¿Saben cuáles eran? Ir a Roma e ir a España. ¿Por qué quería ir a Roma y a España? ¿Cuál era su motivación? Predicar el evangelio. Y uno diría, pero qué motivación tan extraordinaria. ¿Por qué Dios va a ponerle un freno de mano y aún siendo un hombre de Dios lo va a meter en la cárcel? Y miren, y no porque, o sea, si él hubiese sido un delincuente, hubiese hecho algo malo, uno diría, bueno, es un hijo rebelde. Porque acá hay muchos. Muchos de nosotros somos rebeldes. Nosotros leemos en la palabra, haz esto, y nosotros hacemos lo contrario. Leemos Deuteronomio 28, Dios bendice. Y no somos agradecidos. Les damos la migaja, las limosnas de nuestro corazón, de nuestro tiempo. Y se los puedo demostrar. A lo que más tiempo le dedicas es lo que más amas. No sé si es tu esposa, tus hijos, tu trabajo, o es Dios. Pablo estaba 7/24 trabajando para Dios. ¿Qué significa eso? Todos los días de su vida. Y en el proyecto de su vida estaba, yo quiero ir a España, yo quiero ir a Roma, quiero fundar iglesias allá. Yo quiero que se haga una pregunta conmigo. ¿Eran los planes de Dios que él fuera a España y a Roma? A España no, a Roma sí. Queridos hermanos, yo no quiero que hoy se vayan a llevar frustración en su vida. Todos nuestros proyectos yo sé que son loables. La palabra loable, ¿qué significa? Admirable, reconocido, qué bueno, qué bien que tengas esos proyectos. ¿Cuántos proyectos hemos tenido en la vida que no se han dado? Y uno queda como frustrado, como amargado, diciendo, yo quisiera más. Ahora, yo no le voy a dar la fórmula para que sus proyectos lleguen a un destino o a un final feliz. Lo que yo les voy a decir es que si usted cree en Cristo Jesús, todo lo que Dios ha planeado en su vida, eso es bueno, eso es perfecto y eso ayudará al reino de Dios. Y Dios le pone un freno de mano a los sueños de Pablo, del apóstol Pablo. Y se lo va a ir avisando de a poquitos. Hechos 20, versículos 22 al 24. Quiero recordar este versículo con ustedes. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios.
Y miren lo interesante que yo quiero que usted reflexione, porque hoy diría usted, esta es una de las prédicas que yo no me esperaba en la vida, porque cada uno de nosotros, y se les aseguro que hasta yo mismo, yo voy a la iglesia pensando en que me va a ir bien. ¿Saben qué proyecto de vida yo tengo? Yo no le pido mucho nunca al Señor y siempre le digo, después me arrepiento porque digo, le debí haber pedido más. Y hoy en la mañana yo recordé eso porque me empecé a sentir mal. Y yo decía, ¿será que no voy a predicar hoy? Porque empecé a tener un dolor en el pecho. Pero yo decía, Señor, lo único que yo te pido es, quiero llegar a viejito, ver a mis hijos en la iglesia, a los hijos de mis hijos en la iglesia, y que ellos puedan crecer en la fe. Y te ruego de corazón que por favor me permitas ver eso. Yo no quiero verlos con plata o sin plata, con salud o sin salud. Quiero verlos en la iglesia. Pero recordaba también la predicación. Si me lleva va a ser bueno. Tendrá que surgir un pastor. Tendrá que surgir alguien que los una nuevamente a todos para seguir este proyecto de iglesia. Amados hermanos, Pablo había sido avisado una y otra vez por el Espíritu Santo. Te espera prisiones y tribulaciones por causa del Evangelio. Y queridos hermanos, cuando uno predica el Evangelio, uno siempre va a buscar que el mundo se le venga encima. Cuando tú le predicas a las personas que te va a ir bien, que todo va a florecer en tu vida, posiblemente este lugar se llenaría. Hay muchos textos en la Biblia que hablan de prosperidad. Te dicen, cree en Cristo y tu matrimonio te va a ir bien. Cree en Cristo y tu economía va a ir bien. Cree en Cristo y todos tus proyectos, tus sueños, suéñalo y el Señor te lo dará. Eres el hijo del rey. Eso dice la Biblia. ¿No? No, eso no dice la Biblia. ¿Saben qué dice la Biblia? Que todo aquel que recibe por hijo, el Señor lo disciplina, lo forma. Que a todo aquel que recibe por hijo y lo regenera, le arranca el viejo hombre para renovarlo de un nuevo hombre. Que todo aquel que recibe por hijo lo santifica. Viene a morar en él y lo cambia. Miren, lo cambia en su manera de hablar, en su manera de pensar, en su manera de tomar decisiones. Y lo cambia de adentro hacia afuera, pero no lo cambia mágicamente. ¿Sabe cómo lo cambia? A través de la vida. Confíen en sus hijos y sus hijos los traicionarán. Confíen en su cónyuge lo traicionará. La base, queridos hermanos, de nuestra confianza es Cristo. No son las personas, no son las circunstancias, y mucho menos las cosas materiales. Pablo fue advertido por Dios que iba a ser instrumento en las manos de Dios para predicar el Evangelio. Esa es la razón de tu vida y de mi vida. No es la prosperidad. ¿Recuerdan Lucas 16 que leímos hace un rato? Uno, ¿quién diría que ha sido el bendecido? ¿Rico o Lázaro? Uno pensaría que el rico. De hecho, uno siente envidia del rico. Dice, mire, ese se porta mal y le va bien. Pero Dios, ¿qué le dijo a través de Abraham al rico? Muchas cosas recibiste en este mundo y por nada agradeciste. Lázaro fue un hombre pobre y todo lo tenía en la fe de Cristo. Los proyectos de Pablo eran extraordinariamente admirables. Y Dios le pone un freno de mano, lo detiene. ¿Y cómo lo detiene? Lo va a enviar a la cárcel. Solo hasta el punto 3 voy a empezar a desarrollar el texto de Hechos. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque en este primer punto yo quiero que vean a Pablo preguntándose,
Señor, yo quiero fundar iglesias, quiero hacerlo. ¿Por qué no me lo permites? Ahora pongan en la balanza lo siguiente. ¿Qué es más loable? ¿Tus sueños, tus proyectos o el proyecto y los sueños de Pablo? Yo no sé qué estarás soñando tú. Posiblemente estás soñando envejecer, tener una finquita donde descansar, en tierra caliente, donde haya piscinita, te tomes tal vez una cervecita y puedas ver el final de tus días. Puede que tu proyecto sea asegurar tu vida económicamente para no sufrir. Y uno a veces arriesga y toma decisiones. Queridos hermanos, les voy a decir algo, no son tus proyectos o mis proyectos, yo no voy a hacer un aguafiestas. Yo quiero que tú te preguntes algo en tu corazón. ¿Realmente crees en Cristo y eres siervo de Dios? ¿Realmente crees en Cristo y lo que quieres hacer es para la gloria de Dios? ¿Para que el reino de Dios se extienda y alcancemos a los perdidos? Porque aun si tú tuvieras ese deseo, va a ser a la manera de Dios y no a nuestra manera. En 1989, cuando tenía apenas 19 años, yo quería que me vaya bien. Y a los ojos humanos no me fue bien. Lo perdí todo una, otra y otra vez. Hasta que Dios me trajo a Colombia. Con mis propias decisiones. Con mis propios aciertos y desaciertos. Porque Dios tenía un plan. Que predicara el evangelio. Que renunciara a una vida posiblemente que me fuera muy bien. Yo aprendí a cocinar. Le cociné a embajadores, a políticos, a ministros. Ahora les presento el mejor alimento. La palabra de Dios. Pablo visitó muchas ciudades. Y lo único que le decían, prepárate para tus próximas penalidades. Tal vez Pablo escuchaba a los demás como aves de mal agüero, diciendo, ¿cómo Dios me va a evitar fundar más iglesias? ¿Cómo Dios me va a evitar discipular más personas? Por eso dice en Hechos 20, versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni doy por preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que se acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia. ¿Sabe qué está diciendo él? No importa mis proyectos. Importa que yo sirva a los proyectos de Dios. El mensaje que le dieron a él una y otra vez, y el mismo Espíritu Santo le decía, vas a fracasar en lo que vas a hacer, porque va a venir prisiones para ti, es porque escúchenme bien, habían un plan maravilloso y perfecto para él de parte de Dios. Aunque a los ojos humanos no es así. Y yo les aseguro que muchos de ustedes no estuvieran sentados hoy aquí si la fortuna les hubiese alumbrado. ¿Usted se imagina? Se sacó la lotería, $5 millones. ¿Qué hacen los que sacan la lotería? Se largan del país, se van de su iglesia. Y todo sentimiento de que uno diría, no, si es que yo me saco la lotería, pastor, yo haría esto y esto, no, todo muere. Se olvidan rápidamente, si acaso dan una limosna. Una y otra vez somos advertidos que todo cristiano, queridos hermanos, será perseguido. Los enemigos de su casa serán los primeros, porque por la causa de Cristo, mis amados hermanos, somos afrentados.
El Señor Jesús lo dijo de la siguiente manera, Mateo 5:10. Ustedes conocen de Biblia, hoy les voy a hacer leer textos que posiblemente no les va a gustar mucho. ¿Por qué razón? Porque pensamos que la fe en Cristo, todo va a ir bien. Por eso nuestra gran mayoría de la vida está en función de nosotros. Mateo capítulo 5, versículo 10. Casi todas nuestras decisiones están en favor de nosotros. Quiero verme bien, quiero leer rico, quiero comer bien, quiero vestir bien. ¿Eso qué demanda? Trabajar mucho, sufrir mucho y comer pan de dolores. ¿Cuántos de ustedes ha pasado por eso? Por un buen futuro, llegan a la cama, cansados, molidos, sin poder disfrutar sus hijos, su esposa o su esposo. Y la vida es una. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. No es bienaventurado que por causa de sus propósitos son perseguidos, sino por causa de la justicia del reino. ¿Cuántos de ustedes son juzgados por venir a culto y dejar sus familias, y dejar sus parientes, y dejar su trabajo, y dejar sus actividades? Porque eso tiene un precio. El solo venir a culto afrenta a los demás. Versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Cuando usted sigue a Cristo, los demás lo van a rechazar. Cuando usted se levante de la mesa de los demás diciendo, no puedo seguir contigo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. ¿Sí les gustó esa parte? Todo aquel que decida seguir a Cristo y abandonar al mundo, su galardón va a ser grande, pero no en esta vida. En los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Ustedes quieren galardones en esta tierra? Esos son sus sueños, son sus proyectos. Pregúntese, ¿son para glorificar a Dios y para servir a Dios? ¿O están pensando en su honor? ¿Saben cómo es una buena fórmula para acabar un matrimonio? No para que siga, sino para acabarlo. Piensa en lo que a ti te gusta. Piensa en lo que a ti te agrada. Piensa en la comodidad y tu placer tuyo. Son características de una muerte anunciada de un matrimonio, de una membresía en la iglesia. Seguir a Jesús y abrazar su voluntad hará que te persigan al punto de que hablen mal de ti. Isaías 66:5, oí la palabra del Señor, vosotros que tembláis ante su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen, que os excluyen por causa de mi nombre, han dicho, sea el Señor glorificado, para que veamos vuestra alegría, pero ellos serán avergonzados. ¿Cuántas personas ponen planes para ser piedra de tropiezo? Te ofrecen bienestar y alegría, te dicen, te pago el pasaje, te pago el almuerzo. Y tú como un mendigo miserable vas y te arrodillas ante ellos y no ante tu Dios. Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hoy, mis amados hermanos, quiero recordarles que los planes de Dios son los que se van a ejecutar en tu vida. Si tú eres creyente, se ejecutará a su manera y a tus proyectos de vida. A muchos de ellos Dios le va a poner un freno, porque hay algo más grande, más maravilloso.
que a veces lograr dinero, lograr títulos, honor y gloria y poder. Hoy quiero llamar su corazón al arrepentimiento para que usted diga, sí, Señor, yo deseo esto, pero hágase tu voluntad, no la mía. Queridos hermanos, todo lo que Dios ha planeado para nuestra vida es para bien. Dios no está buscando tu bienestar y tu éxito. Dios está buscando tu salvación y la extensión de su reino. El Señor Jesús dijo, yo he venido a buscar y a salvar. ¿A quiénes? A los perdidos. Tal vez hoy tú estás perdido en tus proyectos, en tus sueños. No importa, no estoy diciendo que sean malos. Pero si no están configurados dentro de los planes del Señor, no se darán. Y con todo lo que pasará en tu vida es para bien. Yo puedo sentirme maravillado de eso y de ver lo que es para bien. En Perú tengo mucha familia biológica. De parte de mi padre fueron 11 hermanos. De parte de mi madre fueron otros tantos. Tíos, tías, sobrinos, primos. Y Dios le puso un freno a mi vida y me sacó de allá. Y me dio una familia mucho más grande, aunque no llevan mi apellido. Y una promesa más extraordinaria, que estaré en la eternidad junto con ustedes. Hechos 21:13 dice, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Él tenía muchos sueños. Y miren, los hermanos le decían, vas a ir a Jerusalén y te van a poner en prisión. Quieren matarte. El Espíritu Santo le dijo, vas a ir efectivamente y vas a tener tribulación y prisión. Efectivamente. ¿Eso desanimó a Pablo? No. Yo espero que mi prédica no te desanime. Todo lo contrario, te anime a servir al Rey de Reyes, Señor de Señores, a nuestro Dios y Salvador, al que te ha ofrecido en la fe de Cristo la eternidad, el título de príncipe del reino de Dios, a la manera de Dios, de hijo de Dios. Miren, ni con todos los esfuerzos del mundo, ni aún el hombre más rico de este mundo podría comprar un título de príncipe o de rey si no nació de cuna real. Y si ustedes recuerdan en Hechos 23:11, Pablo afligido en la cárcel, la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo o ármate de valor, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Queridos hermanos, la queja, la lamentación no nos ayuda de nada. Porque tú te quejas y te lamentas de que tus sueños no se han cumplido. Pero que tú, ¿qué harías cuando te va bien? Ustedes se han dado cuenta que cuando a ustedes les va muy bien económicamente, lo primero que hacen es abandonar la iglesia, invertir dinero en ustedes mismos, olvidarse de agradecer a Dios. ¿No es la gran tentación que todos tenemos? Cuando estamos congregados, muchas veces cuando estamos afligidos, cuando Dios nos cortó las alitas, cuando Dios nos dijo, no, ese proyecto no sigue, y te puso ese freno de mano, estás detenido. Pablo está detenido en la cárcel. Está bajo prisión. La queja y la lamentación no debe estar en nuestra vida. Y sí la confianza y la esperanza. Y el Señor, gracias.
Miren, yo veo que mucha gente se queja de Bogotá. Yo se los he dicho muchas veces. Qué ciudad tan fría. Hay tantos peligros, tanto trancón, qué desespero. Y yo amo Bogotá, porque es la ciudad donde Dios me envió con tantas cosas, con tantos proyectos, donde me bendijo con hijos, con esposa, con iglesia, con economía. Y llegué en el 96, ya estamos 2024. Y puedo decir que Dios no me ha faltado. Han habido días fáciles, días difíciles. La queja y la lamentación no es de cristianos. Porque debemos saber que nuestro Dios es el que libra nuestras batallas. En medio de la persecución por vivir confiados en Él, Él siempre hará su perfecta voluntad. Donde tú estás, allí ese es tu lugar, en tu hogar, tu iglesia, la sociedad donde te ha puesto. Y hay un solo propósito, atestiguar que eres cristiano. Las personas deben ver esperanza en ti, no desesperanza. La luz de Cristo debe estar brillando en tu vida. Pablo está detenido en el lugar más insospechado. No lo han dejado predicar. Es la que vino a Jerusalén a testificar, a predicar, y no lo han dejado predicar. Cada vez que quería predicar, la gente se agolpaba, lo querían matar, lo zarandeaban, lo arrastraban. Y no estoy dando un sermón fatalista. Les voy a decir, cuando ustedes terminen el sermón, van a decir, ya entendí. Él está sirviendo en el reino de Dios. Y todos servimos en el reino de Dios a la manera de Dios y no como nosotros queremos. Yo sé que alguno desea servir al Señor. Y yo le voy a decir algo, tú ya le estás sirviendo. Porque eres testigo y testimonio de la obra de Dios en tu hogar, en tu iglesia, donde tú estás. El creyente no busca títulos, busca ser útil. ¿Cuál es el título de la prédica, Juan David? Detenido o congelado. Y Pablo fue detenido o congelado en una cárcel, punto 1. Punto 2, en el tiempo. Miren, cuando estamos en adversidad y las cosas no se dan, uno sabe qué siente, que no está echando ni para adelante ni para atrás. Uno piensa que todas las cosas nos están pasando porque obramos mal, porque la suerte no está con nosotros. Y hoy debemos meditar cuántos sueños, proyectos tenemos. Les pregunto, ¿sus proyectos y sus sueños se están dando? ¿Saben que esa no es la pregunta correcta? La pregunta correcta debería decir, ¿mi proyecto, mi sueño es agradable a Dios? ¿Yo estoy siendo instrumento para que otros lleguen a Cristo? Porque yo sé que tú en algún lugar estás estudiando, estás rodeado de otras personas. En algún lugar estás trabajando. ¿Estás predicando de Cristo? ¿Eres piedra de tropiezo? ¿O eres bendición, eres luz? Tus compañeros te dicen, venga, ore por mí, la estoy pasando mal. Dame un consejo. Porque es lo que Dios está haciendo con Pablo. Si Pablo no hubiese sido acosado por los judíos, por su propio pueblo, perseguido por sus hermanos, estoy hablando del Sanedrín. ¿Él se acuerda que le dijo hermanos a los del Sanedrín? No estuviera ahora entre gentiles, soldados, romanos. Él fue detenido, congelado en el tiempo. Romanos 14:8, el mismo Pablo escribió, pues si vivimos, ¿cómo dice?
Ok, entonces ¿por qué se afligen cuando el Señor a veces se lleva a alguien? O tu vida es amenazada con una enfermedad. Porque si vivimos para el Señor, vivimos. Si morimos para el Señor, morimos. Así sea pues que vivamos o muramos. ¿Cuál es nuestra esperanza? Del Señor somos. Miren, uno muere el día que tiene que morir. Y puede morir con mucho dinero. Yo recuerdo mucho a la embajadora del Perú acá en Colombia que me trajo. Porque fue la que me entrevistó, la que me hizo el examen, la que me ofreció un sueldo, la que me trajo aquí y me trató como si fuera un hijo. ¿Saben qué fue lo triste? Que al poco tiempo que me trajo murió de un cáncer. Nunca le había dolido una muela. Campeona de esgrima, campeona de baile, candidata de Miss Perú. Ella me decía: Juan, yo tengo $5 millones en mi cuenta, ahorrados con mucho esfuerzo. Y a pesar de eso voy a morir. Y efectivamente el Señor se la llevó. Pero si ella no se hubiese cruzado en mi vida, yo no estuviera acá. Fue usada por Dios. Cada persona juega un rol dentro del plan de Dios que ni usted sabe ni que yo sé. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Miren, Dios nos ha dado la libertad para poder decidir sobre nuestro cuerpo. Pero ¿qué dice el mismo Pablo? Que no tomemos esa libertad como una licencia para pecar. ¿Ustedes saben qué es iglesia? Johan, ¿qué es iglesia? ¿Qué es iglesia? Una asamblea. No de ladrillos, no de columnas, no de palos, no de techo. Una asamblea de personas sacadas de sus hogares, sacadas de sus casas para estar reunidas aquí. Eso es lo que el Señor hizo. Ustedes saben que cada uno de ustedes conformamos ese templo y somos templo del Espíritu Santo. Hoy yo quiero llenarlos de la convicción de que pertenecemos a Cristo si tú has creído en Él para salvación. Y si pertenecemos a Cristo, esta realidad va acompañada de que no nos pertenecemos. ¿Usted me entiende? ¿Me están entendiendo de verdad? Si yo digo creo en Cristo, yo le pertenezco a Cristo. Por tanto, yo no me pertenezco a mí. O sea que viva, o sea que muera, el plan es de Dios. Y nos tenemos que preparar. No le pidamos más a Dios de lo que Él ya planeó. El señor Omar Geles murió a los 57 años. Nadie sabe porque uno le culpan a los médicos, otros a su negligencia. Si hay un responsable es Dios, que lo llamó a pedir cuentas. Hechos 20:24. Para mí, sin embargo, mi propia vida no cuenta, con tal que yo pueda correr con gozo hasta el fin de la carrera y cumplir el encargo que el Señor Jesús me dio de anunciar la buena noticia del amor de Dios. Yo no sé qué estarás proyectando en tu vida, querido hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas. Pero si a Pablo le pasó esto, que Dios le puso un freno en su vida para que las cosas fueran a la manera de Dios, con mucha más razón a ti y a mí. Porque Dios no se equivocó y no se va a equivocar. A veces el Señor nos tiene que arrancar de nuestra vana manera de vivir para traernos a una mejor manera de vivir.
Si nos salieran todos nuestros sueños y todos nuestros proyectos, ¿saben en qué conclusión llegaríamos? No, que somos un pequeño Dios. Me lo soñé y me salió. Me esforcé, me lo gané. La vida viajera de Pablo es detenida. Sus proyectos eclesiológicos, de discipular, son frenadas por Dios. Pero miren lo interesante que yo quiero que ustedes vean. Es algo que este texto que tenemos aquí no lo dice. Si Pablo no hubiese sido frenado en su vida viajera, no hubiese tenido tiempo para ser el instrumento más maravilloso de alcanzar pastores, presbíteros, diáconos y miembros de la iglesia a lo largo de la vida del reino de Dios, desde el año 60 hasta nuestros días. En este tiempo de prisión que está comenzando aquí, que termina en el capítulo 28, Pablo, cuando llegue a Roma, preso, desde este momento va a estar preso. No va a volver a ser libre. Va a escribir las 4 cartas más extraordinarias, llenas de la verdad de Dios, para traer esperanza a la iglesia. ¿Ustedes saben cuáles son las cartas de la prisión de Pablo? Por 2 años, el Señor le da vacaciones pagas, con seguridad privada, alimentación segura, médico privado, Lucas. Pero le cambia toda la configuración de su vida para que escriba la carta a Efesios, la carta a Filipenses, la carta a los Colosenses y la carta a Filemón. Y Pablo no estaba solo. Si usted va a las Escrituras y usted busca en Efesios, en el versículo 6, versículo 19 al 20, dice de la siguiente manera. Capítulo 6, versículos 19 al 20. Bueno, del 18 voy a leer. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas con denuedo, hable de él como debo de hablar. ¿Él se queja de estar preso? No. Él dice que Dios tiene un propósito en su vida. Cuando escribe a los Filipenses, comienza en el versículo 1, capítulo 1, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Saben cuál es la mejor manera de aprender de ser pastor? Estando al pie de un pastor. Y estos 2 años, el Señor a muchos de los grandes hombres de Dios que tomarán la posta que Pablo deja, ellos renuncian a sus vidas y van a estar donde está Pablo. Quien los instruye, los dirige, los acompaña, los aconseja. Filemón capítulo 1, versículos 1 al 3. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ustedes escuchan quejas de él en sus cartas, ¿no? Agradecido estaba. Y Colosenses capítulo 4, versículo 3 al 4. Orando también al mismo tiempo por vosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual estoy preso, para que lo que manifieste como lo debo de hablar.
Una cosa es estar preso por Cristo y otra cosa es por el pecado. Uno es para vida y otro es para muerte. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes están presos de Cristo o presos de sus pecados? ¿Sus proyectos de vida los están haciendo esclavos de la ambición, de la codicia, de la inmoralidad, de la corrupción? ¿Cuántas personas se han perdido en medio de la prosperidad, de la abundancia? Estamos detenidos. Y Dios muchas veces quiere que nosotros estemos detenidos para reflexionar. Hoy tienes que reevaluar si tus proyectos, si tus sueños quieren ser para honrar a Dios o para honrarte tú. Porque Pablo sabía desde que fue llamado a la salvación que iba a ser instrumento en las manos de Dios. Hechos 9:15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para referirse a Pablo, para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Y la única manera de llegar a los reyes, a los príncipes de Roma, era a través de una falsa acusación de sus propios hermanos judíos. El creer en el Evangelio nos llama a confiar, mis amados hermanos, en el cuidado amoroso de Dios. Y cuando confías en Cristo, tú le crees a Cristo, te unes a su iglesia, luchas en las filas de los soldados de Cristo por medio de la fe y te preparas a separarte del mundo y a ser testigo y testimonio en todos los rincones de la tierra donde Dios te está enviando. Hoy, mis amados hermanos, tenemos que decir como Pablo escribió a los Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Así de tranquilo estás tú? Cuán terribles son de aquellos que mueran sin Cristo, negando a Cristo, porque al infierno irán. Y cuán maravilloso es morir en la fe de Cristo, porque tú estás esperando gozar de casas que no has construido, de cisternas que no has cavado, de la abundancia de leche y miel que habrá en la eternidad, en la presencia de Cristo. Es la misma significación de la tierra prometida. Y ahora sí voy a entrar al capítulo que tenemos que estudiar. Detenidos, punto 1, en la cárcel, 2, en el tiempo. Tercer punto, en manos de Dios. Porque lo que estamos viendo de Pablo son eventos adversos. Sus hermanos de sangre, sus paisanos, lo quieren matar. ¿Por qué? Porque están con una mentira en sus labios. Este predica en contra de la ley de Moisés y del templo, ¿se acuerdan? Y frente a los eventos adversos que posiblemente el mismo Pablo no comprende, porque él diría: Señor, ¿por qué no les abres el corazón? Yo me imagino que él ha orado incansablemente por los judíos. De hecho, por largo tiempo, primer viaje, segundo viaje, tercer viaje, él estaba predicando. ¿Y dónde predicaba primeramente? En las sinagogas, a los judíos. Y si se colaba algún gentil, bueno, también lo hacía. Sin embargo, hoy él ve adversidad en su prédica. De hecho, ni siquiera le dejan predicar. Pero yo quiero recordarte, como a Pablo, Dios le recordó: Dios sabe dónde estás, sabe que estás sufriendo, sabe que las cosas que estás haciendo no se están dando, pero debemos estar seguros que Dios sí tiene un plan que es mucho mejor para nosotros. Hoy tú estás aquí escuchando el Evangelio y te invito a creer y a confiar en Él. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Sea que te vaya bien en tu proyecto, en tus sueños, o te vaya mal,
del Señor somos. 2 Corintios 5, versículos 6 al 10. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto estemos en el cuerpo, estemos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. ¿Qué significa esto? Señor, estoy enfermo. ¿Y qué es lo que ha prometido el Señor? Señor, estoy envejeciendo. ¿Y? Te espera la vida eterna. Señor, no estoy bien con mis hijos o en mi matrimonio. ¿Tú crees que lo vas a arreglar con una salidita? Con una invitación a Andrés Carne de Res. No, señores. Amados hermanos, nosotros debemos vivir confiados en que estamos en las manos del Señor. Hebreos 11:13 dice, todos estos murieron en la fe sin haber recibido la promesa, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos de esta tierra. Aprende a descansar en los proyectos de Dios. Dios tiene un plan mucho mejor que el que tú estás ideando. ¿Sabes por qué? Porque tú estás pensando en esta vida. Tú estás pensando en tu vejez. Eso es lo máximo que estás pensando. Y no en la eternidad. Hoy que las fuerzas nos decaen, que posiblemente los años nos alcanzan, tenemos que considerar que todos los que murieron en el Antiguo Testamento estaban esperando recibir la tierra prometida y no la recibieron. ¿Pero en qué confiaron? Que hay una tierra prometida después de esta vida, donde tú y yo como hermanos estaremos allí, gozando y no acordándonos de aquellos que no creyeron. No importa si es padre, si es madre, si es un tío, una tía, un hermano, una hermana, un primo, un sobrino, un hijo. Nosotros nos alegraremos de estar juntos. Del resto no tendremos memoria. Hebreos 11, 39 y 40. Y todos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Todos en un abrir y cerrar de ojos resucitaremos. Y el Señor dirá, buen siervo y fiel, ven y gózate con tu Señor. Y uno, qué rico. Esto sí es vida y vida eterna. Miren, queridos hermanos, cuando llegó el sobrino de Pablo, y hasta aquí nos enteramos que tenía un sobrino, el hijo de la hermana, y habla con el tribuno toma una decisión. Dice, llamando a 2 centuriones. ¿Quién es un centurión? El que tiene 100 soldados a cargos. Centurión. 100. ¿Sí? ¿Cuántos centuriones llamó? 2. Listo. Mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, o sea, no le dijo nada nuevo. Estos 200 soldados tenían como cabeza 2 centuriones. ¿Se acuerdan cuántas personas se habían jurado y se habían prometido matar a Pablo? 40 personas. 40 hombres se habían jurado los dos. No comeremos ni beberemos nada hasta matar a Pablo. ¿Y cuál era el complot? Díganle al tribuno que por favor lo necesitamos a Pablito para que haga unos descargos. Y cuando él salga, normalmente con 1 o 2 soldados, le damos cachucha, porque ellos decían, somos 40, más que 1 o más que 10. Pero miren lo que hace Dios. Por eso yo quiero que nuestra vida se detiene, nuestros proyectos se detienen, pero el cuidado de Dios no se detiene porque estamos en las manos de Dios. Dios resuelve nuestros problemas, no deja que nos ahoguemos ahí. Y dice, a la hora tercera de la noche, ¿eso qué hora sería?
La noche comienza después de las 6, a las 7, a las 8, a las 9 de la noche. Muy bien. Prepárate, dice, 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea y preparasen cabalgaduras que poniendo a Pablo le lleven a salvo a Félix el gobernador. Los enemigos de Pablo se habían jurado, tenían poder político, religioso, económico, era un grupo mafioso. Oiga, esas son palabras fuertes, ¿no? Es que la palabra mafia, ¿sabe qué dice? Traduce tramposo o pandillero. Y no importa que tú digas yo creo en Dios, pero cuando tú te unes para destruir a una persona, eres un mafioso. Y lo hicieron con mentiras y querían hacer trampa. Ellos se aseguraron, somos 40. Estamos en el camino, posiblemente con pequeños cuchillos para matar a Pablo y con él a cualquier soldado. Pero miren Dios cómo está obrando, aún usando a aquellos que podrían decir, oiga, ¿cómo un cristiano va a contratar una seguridad tan espectacular para cuidar su vida? Dios levanta 470 hombres, 10 veces y más la cantidad de sus enemigos. 470 hombres con 470 espadas. 200 de ellos tenían una lanza. 200 de ellos tenían un escudo. Y 70 de ellos caballos. Lo que quiere decir que Dios es más poderoso y levanta fuerzas para cuidar tu vida. Sí, Dios frena nuestra vida, pero el proyecto de Dios es para que alcancemos la meta que Dios se ha planeado. Y donde tú ves fracaso, fatalidad, Señor, ¿por qué estoy así? Mírame. El Señor dice, oiga, yo te estoy cuidando. Y tú no te das cuenta. Los enemigos de Pablo estaban seguros que lo iban a matar. Pero yo quiero recordarles que nosotros estamos seguros en las manos de Dios. No fue la fortuna que salvó la vida de Pablo. Fue nuestro Dios en la vida detenida de Pablo, porque Dios tiene un plan maravilloso para él. Era escribir 4 cartas que tenían que añadirse al Nuevo Testamento, al canon bíblico. Tenía que atestiguar ante Félix. Luego Félix es un nombre interesante, después lo veremos. Porque es un hombre que surge de abajo y se vuelve poderoso. Pero Dios lo va a confrontar. Y va a llegar Agripa también, otro poderoso. Y Dios también lo va a confrontar, porque Dios está usando a Pablo como instrumento. Yo quiero que tú sepas que tú y yo somos instrumentos en las manos de Dios en la fe de Cristo. Para avergonzar lo débil. No, para avergonzar lo fuerte con lo débil. Para avergonzar a lo sabio con el que piensa que no sabe nada. Romanos 8, versículos 31 al 35. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución, hambre o desnudez, peligro o espada? Pablo fue protegido por Dios. No había poder económico, religioso, político para destruir. Dios es el que guarda la vida de sus hijos, queridos hermanos. Por eso hoy yo te digo, tienes sueños, tienes proyectos, ponlos en las manos del Señor. La palabra de Dios dice, Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito
en mí. Esto es personal. Si tú crees en Cristo, es Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y Filipenses 1:6, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. No es nuestra agenda, es la agenda de Dios. Pablo tenía su propia agenda siendo un hombre de Dios. ¿Y Dios qué le dijo? No es tu agenda, es mi agenda. Y miren lo interesante, porque estos hombres enviados por el tribuno primero no sabía quién era Pablo. ¿Se acuerdan que dijo? ¿No serás un egipcio? ¿No serás un revoltoso por ahí que por eso te quieren matar? Pero ahora, ¿cómo escribe? Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, Pablo, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo, acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. ¿Eso es verdad o eso es mentira? No, no es verdad. ¿Se acuerdan que el tribuno lo libra solo porque viene el sobrino de Pablo diciéndole que lo van a matar? Él no tuvo ningún discernimiento. Él está diciendo como cuando alguien dice, yo voy a hacer esto, pero ya porque fue avisado. Esto es interesante. Él quiere ganarse un crédito. Dice, este ciudadano romano, él no sabía que era un ciudadano romano. Si ustedes se acuerdan, en el capítulo 22, comienzo del 23, él simplemente no quería desorden en la ciudad. ¿Quién es este? Dime, ¿quién eres tú? ¿Eres un sicario? ¿De aquellos que se levantaron a hacer una revuelta o eres un egipcio? Él no sabía. Él acá, pero que acá sí escribe, yo sabía que era romano, entonces yo lo protegí. No, ni lo había protegido. ¿Saben por qué? Porque los mafiosos siempre están haciendo tratos con las fuerzas policiales, con las fuerzas armadas, para mantenerse en el poder. Pero cuando él ya sabe directamente, él ya es responsable. Dice, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de las acechanzas de los judíos, había tendido contra este hombre, al punto que le habían enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Toda la historia termina en que Pablo va a ser llevado con una super seguridad, guardaespaldas, porque está en las manos de Dios, no en las manos ni de los judíos, ni de la iglesia, ni de sus propias decisiones, de sus propios sueños. ¿Por qué te digo esto? Porque tú piensas que tu economía está segura en tus manos. No, está segura en las manos de Dios. Aprende a confiar en el Señor, a la manera de Dios. Él es el que abre puertas y el que las cierra. Hoy, así como Pablo, tienes que saber que Dios guarda la vida de sus hijos según su voluntad. ¿Y por qué les digo esto? Porque Pablo va a morir en 2 años. Ese es el plan de Dios. Pero va a morir cumpliendo cada propósito que Dios había determinado que tenía que hacer. Ya el Espíritu Santo le dijo que él tenía que ir a testiguar a Roma. Salmo 100, versículo 3. Sabed que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Sabe qué implica ser oveja? Que el Señor es nuestro pastor. Nada nos faltará. En lugares de delicados pastos nos hará descansar. Junto a aguas de reposo nos pastoreará. Y cuando estemos pasando por el valle de sombra y de muerte, su vara y su cayado nos infundirá
aliento. Y en presencia de nuestros enemigos nos pondrá una mesa rebosante de vino y nos ungirá con aceite. Amados hermanos, no son sus proyectos o mis proyectos. No es tu agenda, es la agenda de Dios. Hoy debemos meditar cómo estamos viviendo. ¿Es la agenda de Dios la que estamos abrazando? ¿Somos testigos y testimonio? ¿O somos simplemente unos viles infiltrados, mafiosos con nuestra propia agenda? Para dañar, para destruir. Hoy el Señor nos tiene que llamar la atención. Y hoy yo les ruego de todo mi corazón, si el Señor ha detenido tus sueños y tus proyectos, pregúntate, ¿cómo te voy a glorificar? Comprométete, conságrate, sirve a tu Señor y hazlo en el nombre de Él, para la gloria de Él, en el nombre de Él. Amén. Amén. Pongámonos en pie, vamos a dar gracias a nuestro Dios. Amado Señor y buen Dios, gracias por tu palabra, porque tenemos que cobrar aliento en ella. Gracias, Señor, porque en nuestra vida posiblemente tú le has puesto freno de mano. Las cosas no están resultando como parece. Hay muchas cosas, Señor, que tenemos que resolver. Hoy solamente tenemos un deseo. Ayúdanos a configurar nuestra vida a tu agenda, a tu propósito. Y llénanos de tu amor, de tu gozo y de tu paz. Danos sabiduría para discernir todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a rendirnos a tu palabra, a comprometernos en tu iglesia, a servir en tu iglesia, a extender el reino de Dios, añadiendo a los que se han perdido. Hoy, Señor, ayúdanos a amar como tú nos has amado, de manera incondicional, sufriéndolo todo. Gracias te damos por la vida que tú nos has dado hasta hoy, porque hemos sido útiles, porque tú estás con nosotros y todo es para bien. Y perdónanos cuando nos llenamos de desesperación, turbación, por nuestros propios errores muchas veces. O tal vez porque tú le estás poniendo un freno de mano para que no sigamos en nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén.